Gracias por el honor, señoras y señores, muy buenos días. Este es el día miércoles 13 de enero, tiene cara de 13, es un día oscuro, lluvioso, una neblina que copa prácticamente por los cuatro costados, los horizontes en tinieblas, la ciudad de Quito, si no fuera por la luz, por la energía eléctrica, ¿no? Tendríamos una ciudad casi, sí, es que por los cuatro costados desde nuestros ventanales, acá en el edificio Pucará de la avenida La República, estamos advirtiendo el mal tiempo que predomina en la capital de la República. Leamos algunos titulares. El gobierno enfrenta el reto de bajar el riesgo país. En las últimas semanas se pagaron con bonos Global 2015 y se llegó a un acuerdo con la compañía Oxy. El objetivo es emitir bonos en el exterior a menores tasas de interés, pero tiene que enfrentarse el régimen o el plan gubernamental con el índice de riesgo país, y entonces allí las cosas creo que no van a salir tan bien en el cálculo del oficialismo, reitero, y agrego, $30, llegó a $30, 44 centavos de dólar el precio de esta víspera para el petróleo WTI. Si tenemos el dato de esta mañana, sería muy importante. Y podríamos al señor ingeniero René Ortiz, no, es que una sola persona no puede hacer todo. Ahí tienen que ayudarse, compañeros. Qué barbaridad, el tiempo está malo. Si usted va a abandonar su domicilio particular, especialmente si lo va a hacer a pie, tiene que vestir la ropa adecuada. El ambiente está tremendamente frío. Decíamos que llegó el dólar, el WTI, a los $30. En descenso es la tendencia. El crudo nacional está promediando $24. Ustedes pueden imaginar. Más el caldo que los huevos, dicen a la usanza antigua. Entonces, esto puede generar más y más deuda para el país, porque los gastos operativos, burocráticos del régimen no quieren ser para nada, son intocables, son sagrados. Y entonces estamos manteniendo con las justas a la burocracia nacional y al sistema operativo administrativo del Estado. Lamentablemente esa es la situación, este momento. Y los climas, el diario El Universo está advirtiendo el fuerte aguaje que arremete contra viviendas costeras. Hay también un anuncio de que falla por 8 días la planta de combustible. ¿Qué dice? La planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto del Oro, qué nombrecito tan largo y tan incongruente, planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto. Queda en el Oro y ha paralizado sus operaciones por lo menos hasta el día sábado por una falla en el transformador que provee energía eléctrica a la planta industrial. Esto ha informado ayer Petroecuador. Hay un plan de unidad en lo político que está anunciando el movimiento indígena Pachacuti. La iniciativa de unidad que empujan el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot, y de Quito, Mauricio Rodas, mantendrá una nueva reunión la próxima semana. El señor Carrasco desde Cuenca ha informado que la fecha tentativa es el día lunes, en algún lugar de la ciudad de Cuenca,
y que en la cita van a participar sectores de Pachacutic Nuevo y Pachacutic Antiguo. El sector Pachacutic, afín al prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, también dice que va a concurrir a esta reunión. Es una dispersión ni mandada a hacer, es lo que nos está ocurriendo en este momento. Bueno, tenemos el informe actual precio del petróleo WTI, miércoles 13, 2016. A las 12 horas, el petróleo WTI ha operado a 32.28. A 32.28 han subido cerca de $2. Ha subido el barril de WTI en $2. La tendencia subiendo un 2.28, así dice aquí, frente a los 31.56 en el cierre del martes en Nueva York. WTI máximo intradía de 32.43 y mínimo intradia de $31.68. El Brent estará, entiendo, aquí está el dato. El Brent ha operado a $32 el barril, casi 31.58, subiendo un 2.47%. Esto fue fácilmente anunciado por los expertos, debido a que la tendencia señalaba aquello. Quisiéramos que tenga la gentileza de complementar información, más que todo de crónica interpretativa, con un relato que nos va a formular nuestro experto, el exsecretario de la OPEP, y de ahí nos metemos naturalmente en ese escenario rápidamente, pero aquí dice, nada detiene caída de crudo. El precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, referente para Ecuador, cayó ayer en $3.08 y cerró a 30.44. Esto podría entrar en una instancia mucha más baja. ¿Cuál es la tendencia en la recta final de la jornada del petróleo en los Estados Unidos? Llegó a ubicarse de manera momentánea en un mínimo prácticamente de $30, 29.93. Estamos jugando aquí a los centavos. El petróleo está a 30 y el nuestro está a 23. ¿Qué hace el gobierno del presidente Correa con esos datos? Y la industria petrolera naturalmente estará a la caza y a la expectativa de alguna oportunidad angustiosa que tenga el gobierno para seguramente negociar a futuro. ¿Qué opina usted, señor ingeniero René Ortiz? Encantado de poder saludarle. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludarle a usted y a su distinguida audiencia. Yo creo que para el gobierno nacional esto tiene que ser la forma de ver la realidad. No puede el gobierno nacional estar de espaldas a esta realidad. La información que se tiene es contundente. Por el lado de la demanda está definitivamente debilitada. Por el lado de la oferta sigue la abundancia, siguen los países grandes como Estados Unidos, Rusia, Saudi Arabia, siguen aumentando la producción, es decir, la abundancia sigue subiendo. Entonces es un cóctel imparable para debilitar aún más los precios del petróleo. Y por otro lado, en la oferta, usted tiene ahora ya señales más concretas de cómo los productores de frackers de petróleo no convencional, petróleo de esquisto, la mayoría de ellos que son pequeños en Estados Unidos, prácticamente van cerrando la producción. Van quebrando, no pueden pagar sus deudas, y a esto se suma
las decisiones concretísimas de las grandes compañías como ExxonMobil, Shell, BP, etcétera, todas bajando, cortando los costos. Cuando uno corta los costos, quiere decir que está cortando la producción. Entonces, el ajuste también puede venirse por ese lado. Podría venirse por ese lado. Entonces, ¿qué cóctel tan terrible? Una sobreabundancia de petróleo y una debilidad de la demanda. Y yo creo, con su veña, que podría afirmar que algo mucho más estructural está ocurriendo en el mercado petrolero. ¿A qué se refiere en tentativa, doctor Ortiz? Ese cambio estructural que estamos experimentando, creo que está acompañado de toda esta política mundial, acompañado de esta política mundial en el cambio climático, que ha decidido mundialmente más de 200 países atacar el tema de carbón bajo. Es decir, esto obliga a desplazar de la mezcla de consumo de energía al petróleo. Y lo estamos viendo con claridad. O sea, cuando uno empieza a analizar la tendencia, se da cuenta que, en efecto, desde el 2011, por ejemplo, la más grande economía del mundo, que debería estar consumiendo enormes cantidades de petróleo, cada día consume menos petróleo. Contradictorio parecería con lo que le voy a decir así inmediatamente, pero cada día produce más petróleo. Si cada día produce más petróleo, desplaza sus tradicionales proveedores, de donde importaba petróleo, como Saudi Arabia, como Nigeria, como Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, consume menos y produce más. ¿Qué cóctel también allí? En Estados Unidos, que es un mercado muy, muy nervioso de este tipo de señales. Luego tiene en Europa. En Europa ocurre exactamente lo mismo. Alemania cada día consume menos petróleo. Inglaterra igual. Italia. Entonces, hay un proceso de cambio estructural aquí. Se está desplazando al petróleo. Y por otro lado, vea usted lo que está ocurriendo. Una masiva electrificación en el mundo. Están ya en Las Vegas esta conferencia, esta exposición de tecnología, la más gigantesca que se desarrolla anualmente. Bueno, pues lo que se está viendo ahí son solo vehículos eléctricos. Es más, nuestra reina de Quito ha recibido un primer vehículo eléctrico de obsequio. Así nos dicen. Y entonces, quiere decir que, bueno, todo el mundo está embarcado en este cambio estructural de la mezcla de consumo de energía. El tema... Y no se puede estar de espaldas a esta realidad. Y la realidad dice que desde el punto de vista de precios, para el Ecuador, el gobierno nacional, que es quien usufructa 100% de las exportaciones de petróleo, de las ventas de derivados de petróleo, el gobierno prácticamente no tiene ingresos. Entonces tiene que bajar el tamaño del Estado. No hay otra opción. Entonces yo digo, el gobierno nacional tiene que vivir con los impuestos que genera el país. La caída, o sea, usted prácticamente, dada las circunstancias y este cóctel venenoso por todos los lados que se lo mire, le está condenando prácticamente en la proyección o en la perspectiva técnica, no de mala fe ni cosa por el estilo, ni con la administración Correa, ni con el país. Desde luego, eso tenemos que hacerle entender a la gente. No son pronósticos que inventa el doctor Ortiz para perjudicar y halagarse con la situación que está pasando la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, especialmente desde su frente externo. Porque mire usted que la caída del petróleo está aumentando, y esto es lo que le anuncia Alberto Araujo y las agencias internacionales de noticias a las que él
el colega del comercio, ha apelado. Dice caída del petróleo aumenta deudas privadas o deuda con privadas. Entonces el precio del crudo local cada vez cubre menos las tarifas con las petroleras. ¿Qué significa esto, doctor Ortiz? Significa que el gobierno no tiene ya la capacidad ni de endeudamiento para pagar esas deudas que van acumulándose, esa falta de pago, no tiene capacidad para pagar. Entonces, y tampoco pues el gobierno tiene capacidad de endeudarse. Esto es otra realidad. Entonces, no, repito lo que le afirmaba hace un minuto, yo creo que el gobierno nacional tiene una responsabilidad enorme de vivir solamente con los impuestos que se recaudan. ¿Qué quiere decir esto? Que ese gasto corriente que hoy día está presupuestado en 15.500 millones de dólares tiene que bajar y ajustarse exactamente a lo que generan los impuestos, a lo que esta nación genera como impuestos. Porque no tiene capacidad para endeudarse y si quiere el gobierno nacional seguir ese camino de endeudamiento, pues puede alcanzar créditos, pero a unas condiciones verdaderamente peligrosísimas. Por el riesgo. Con un riesgo inmenso, porque ahí está el riesgo país que acaba de señalar usted mismo hace unos momentos. En la introducción, el preámbulo de su programa, el riesgo país sigue estando en el orden de los 1.200, quiere decir que por más que pagamos la deuda, los bonos global, esta obligación de 650 millones de los global 15, bueno, pues de todas maneras, no le bajó el riesgo país. ¿Y por qué no le bajó el riesgo país? Porque no es solamente que el gobierno todavía tiene techo, todavía puede endeudarse, no. Lo que pasa es que el gobierno ya no tiene capacidad de pago. Entonces, repito, al gobierno no le queda otra opción. No le queda otra opción que vivir exactamente con lo que genera la nación por impuestos. Le han dicho al oído, ojalá no sea con interés malsano para la economía ecuatoriana, sino que sea un asunto de sugerirle por el bien de los negocios particulares. Esperemos que, ingeniero, que no sea así. Pero el señor presidente de la República, en el debate que dice ha mantenido ayer, o por lo menos en la exposición a la que tiene todo el derecho del mundo, de hacer oír su punto de vista tan indispensable, tan necesario, pero muchos dicen que está súper equivocado. Entonces dirán, como siempre, los analistas de prestigio y de experiencia, el señor presidente ha planteado una alternativa, no sé qué le parezca a usted. Él habla de ingresar a un proceso de renegociación petrolera. Recuerden que nos demoramos 3 años en renegociar los contratos petroleros. Gracias a esa renegociación de contratos petroleros, captamos la renta del incremento del precio del petróleo, si no se hubieran ido a manos transnacionales. Eso tampoco lo reconocen nuestros oponentes políticos, pero todo este tan cacareado, un petrolero, etcétera, no lo hubiera sentido el país si no hubiéramos renegociado contratos petroleros. Pero 3 años nos costó renegociar esos contratos. Se nos fueron 2 o 3 empresas, Burlington, etcétera. Se redujo drásticamente la producción petrolera privada, pero la producción pública, lo que queda para el país, eso sí aumentó. Entonces ha aumentado importantemente la producción pública petrolera del Ecuador. Además, esto de los altos precios del petróleo es un mito. Se toma el valor nominal, $100 el barril de petróleo, pero $40 a inicios de los 80 es mucho más que $100 actualmente. Ustedes tienen principios de finanzas, saben de esto. Los costos de producción son mucho más altos. El país no tiene 6 millones de personas, sino 16 millones. Per cápita, en términos reales, ingreso petrolero neto, es menor que el promedio histórico del país. Pero dice Boston Consulting Group, el país petrolero, que de lejos, pero mire cómo está, es un outsider, de lejos, entre 48 países petroleros del mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Venezuela, etcétera, ¿no? Mejor aprovechado la riqueza petrolera para transformarla en bienestar, no lo hicimos nosotros.
lo dicen estudios internacionales, se llama Ecuador. A partir de cierto límite, toda la ganancia es para el Estado. Se reduce ese límite, sigue recibiendo el Estado, me parece que 25% del ingreso petrolero, pero si no cubre la tarifa, eso se va acumulando para pagar siempre y cuando se recuperen los precios. Si no se recuperan los precios, no se paga. Entonces son contratos tremendamente beneficiosos para el Estado. Y precisamente eso nos ha dado ingentes recursos. Les insisto, pueblo ecuatoriano, es fácil olvidar, es fácil criticar, pero sin la renegociación de los contratos petroleros, el buen petrolero se hubiera ido a manos de las privadas. Exa FM. Ahí está el señor presidente de la República. Y a mí me parece que ese es un recurso para este momento fallido desde ya. ¿Qué le parece, ingeniero René Ortiz, la solución que prendió anoche el presidente? Tenemos que ejercitar una nueva renegociación petrolera. ¿Le parece acertado? Mire, Gonzalo, lamentablemente tengo que disentir con las observaciones y comentarios que ha hecho el presidente de la República. No es así. Ese tampoco es el camino. Recientemente estuve en Colombia y justamente en Colombia hacía una observación, porque Colombia también es un productor mayor todavía, mucho más grande que el Ecuador casi. Pero el doble de la producción la consiguió a partir de 300,000 barriles, se fueron, en un par de años se fueron a 1 millón, cuando nosotros comenzamos a reducir nuestros exiguos 500,000 barriles. Exactamente, usted exactamente ha hecho la acotación correcta. La renegociación de los contratos petroleros fue un error. Quisiera que el gobierno nacional transparente las cifras de cuánto ha pagado a las compañías estos costos fijos. Nadie contrata en el mundo por costos fijos. El modelo de contrato que existe universalmente aplicado es el modelo de participación de la producción, pero el gobierno estuvo adverso a esta modalidad, planteó una negociación que duró 3 años, que le bajó la producción. Bueno, pues el resultado en tiempos de precios bajos, pues esos contratos no sirven. El gobierno tiene que pagar y honrar lo que dicen esos contratos. Para eso se metió dentro de esa modalidad contractual. Ahora los tiene que pagar. Como no los puede pagar, está acumulando deuda. Como está acumulando deuda, está bajando la producción. El dato del día de ayer, la producción cayó a 532,000 barriles por día. ¿Cuánto producíamos nosotros a enero del 2015? Bueno, enero del 2014, para hacer la referencia de 2 años seguidos de caída del precio, ¿no? Pero decía 365,000. Bueno, la pérdida es gigantesca, pérdida de producción, ¿no? Entonces, que se ha aumentado la producción en el lado de las estatales, no es cierto. Esa producción es acumulada, tomada de las compañías que no quisieron firmar los contratos de prestación de servicios y pagaderos por barril producido. Bueno, esas compañías producían algo, eso se sumó a la producción nacional. Eso no quiere decir que aumentó la producción, por favor. En 2006 se alcanzó la cifra más alta de producción, ¿no? Constante, estamos hablando de años, y no se ha vuelto a subir la producción. Al contrario, estamos cayendo en la producción. Los contratos de prestación de servicios, primero, fueron mal negociados. Segundo, se demoraron muchísimo, fue fruto de una improvisación total, sin entender que ya habíamos, como nación, ya habíamos experimentado una modalidad contractual similar en el pasado y sabíamos los resultados que se iban a dar precisamente en tiempos de precios bajos. No se escuchó, se siguió adelante y ahí están las consecuencias en este momento. ¿Y cuáles fueron las deficiencias en la renegociación? Del desastre. Lo que estoy contando a usted, respondiendo a sus preguntas, y esto es lo que ocurre cuando se está de espaldas a la realidad. La realidad es probablemente cuando el gobierno transparente las cifras de cuánto ha pagado a las compañías operadoras. Aproximadamente el 33%, o sea, un tercio ha pagado el gobierno a las compañías de cada dólar, de cada barril que se ha vendido en el mercado.
¿Cuánto se pagaba antes? Aproximadamente lo mismo. Bueno, veamos con las cifras, que se transparenten las cifras y vamos a ver exactamente cuáles son los resultados. Estos juegos noveleros a la distancia, renegociación, patriotismo, siempre reivindica el señor presidente la renegociación. Él pone como una especie de titular, es motivo de orgullo el hecho de que él impulsó esta renegociación petrolera. Pero como usted haciendo cuentas nos manifiesta, dice, es una renegociación de hecho absolutamente deficiente, ha arrojado más bien pérdidas al país. Entonces, ¿qué es lo que reivindica para la gente que digamos adolece de una enfermedad que se llama necedad conceptual, que es gravísimo? Tenga la bondad de doctor Ortiz. Mire usted, si nosotros sumamos todo lo que ocurre, al gobierno nacional le ha tocado correr totalmente con el riesgo de la caída de los precios. Eso, en la modalidad de contratos anterior, lo llevaba la compañía. Al gobierno le ha tocado correr con los gastos del transporte. Al gobierno le ha tocado correr con los gastos sociales, esto el impuesto que se cobraba a las compañías y que lo pagaban las compañías para desarrollo social en la Amazonía. Mire usted los resultados. Las provincias amazónicas reclamando precisamente ingresos porque la industria se ha debilitado en tal grado que ha paralizado también el resto de las comunidades que están aledañas a las operaciones hidrocarburíferas en la Amazonía. Es decir, se ha llevado el gobierno nacional, a través de esa renegociación, todo el riesgo que antes estaba en manos de las compañías privadas. Entonces, uno piensa, si es que esto fue correcto o incorrecto, sí, si es que no se precipitaron las apreciaciones, si es que no era solamente una apreciación de tipo político, bueno, o de negocios para pocos. En algún momento el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Pero alguien debe haber salido ganando en estas renegociaciones. ¿Perdón? Alguien debe haber salido ganando en este proceso de contratos que fueron renegociados. La teoría, pues, la práctica, la demagogia. Eso sale ganando como no, pero la demagogia lleva dinero a los bolsillos de otros, pues no del Estado. Yo no le acuso que eso ha hecho el presidente, pero usted como dice que han renegociado muy deficientemente el gobierno, o sea, el presidente, porque él no le puede culpar a los técnicos, no les puede culpar a los señores de Petroecuador. Ellos ya están enseñados pues, a la tarea. Esos ya son conocidísimos. Él tenía que controlar a través de un estamento técnico y profesional creíble y sustentable en el tiempo. Por ejemplo, las empresas contratadas, contratos de servicios específicos de Petroamazonas. Xuxufindi Campos, ¿no? En el campo Aguarico, en el campo Xuxufindi, la compañía Schlumberg y Tecpetrol, la KKR, 3062 como tarifa. ¿A usted qué le parece? La Tecpetrol Canacol, Campo Libertador, la Certecpet y otros, el campo Atacapi, 3953, se han puesto de acuerdo. Hay otro campo, en Edens Yuturi, Pañacocha, el Tumalí Suroeste. Hay para la compañía Halliburton, Lago Agrio, Palo Azul, Pacuna, Charapa, Pata. Todas tienen 30-37.5. Solamente la primera, la que nos va a dar $1 millón, $1,000 millones o algo por el estilo, por una negociación, no tiene nada que ver con esto, está facturando a 30.62.
y el Campo Libertador con Tecpetrol y Certecpet está vendiendo, renegociándose a 39.53. Estos datos le dan para pensar que a usted, perdone, desde el lado eminentemente técnico, profesional, doctor Ortiz. Mire usted, yo creo que esos contratos de operaciones específicas, de servicios específicos, hay que explicarlos a la ciudadanía de la siguiente manera. A ver. Un campo petrolero declina de manera natural. En estos campos hay que tomar en consideración que todo lo que está debajo de esa curva de declinación son los gastos operativos. Para poder sostener esa misma curva y esa curva no se precipite, hay que invertir. Entonces, para invertir por encima de esa curva de declinación, se tiene todo lo que es gastos de capital. Entonces, generalmente estos contratos que usted acaba de señalar fueron contratados de la siguiente manera. CAPEX, o sea, todo lo que es gastos de capital para elevar la producción, para elevar. Y las compañías cobran estas tarifas que usted acaba de señalar, ¿no? Cobran por encima de la curva base. Por debajo de la curva base, esto lo cubre directamente, lo que se llama gastos operativos, lo cubre directamente la compañía estatal Petroamazonas. Entonces son diferentes. En esa circunstancia, si es que no existe para el barril incremental, no existe el dinero para cubrir esos 39, esos 32, esos $35 por barril, entonces el gobierno puede estar acarreando pérdidas y deudas si no puede pagarlas. En los contratos de prestación de servicios con las operadoras, las compañías operadoras, en las cuales todo el conjunto de CAPEX y OPEX, como se los conoce en la industria, que son los gastos operativos y los gastos de capital, todo esto lo cubren las operadoras. Petroamazonas no participa en esto. Ahí se paga por barril un promedio de 33, $34 por barril producido. Y el gobierno nacional, de conformidad con los contratos, cuando no tiene para pagar, puede acumular al siguiente año, etcétera, etcétera, y esto es lo que ha estado ocurriendo, y por eso se ha señalado públicamente que en efecto esas deudas, como no las puede pagar, se van acumulando, y que están en el orden de los 1.200, 1.500 millones, no hay la cifra concreta. Esta es la famosa deuda con las empresas. Con las empresas. Entonces, ¿cuál es el resultado si no paga el gobierno lo que debe? Que cae la producción, y ha caído la producción. Pues ese es el resultado concreto, no hay nada que hacer. Los números son fríos, así se revelan. No paga, se cae la producción. Petroamazonas, por otro lado, no tiene dinero, porque tiene que hacer cola ante el Ministerio de Finanzas para que le den sus asignaciones respectivas, pero en la misma cola están todos los gobiernos provinciales, cantonales, etcétera, etcétera, todo el mundo está en cola. Si no tiene el gobierno para satisfacer esos requerimientos presupuestarios de los gobiernos seccionales, tampoco tiene para Petroamazonas. Entonces Petroamazonas tiene que entrar en otras fórmulas, ¿no? De tal manera que y esas fórmulas un poquito alejadas de lo convencional. De lo convencional, claro. La fórmula en la que las dos partes, tanto el CAPEX como el OPEX, tiene que ser cubierto por la compañía privada. Y eso es lo que está ocurriendo. Y en medio de angustias que se transmite a través del rostro, inclusive del propio presidente de la República, ¿no? Preocupación, por supuesto, lógico. Preocupación porque no tiene para pagar. Por eso le digo yo, no hay opción, hay que vivir de cara a la realidad. A ver, vivamos. Esta realidad se va ¿Cómo hay que vivir la realidad en el campo petrolero? En el campo petrolero, simplemente hay que respetar primero lo que se ha negociado. Los contratos que se han negociado tienen que ser respetados. ¿Pero no dice usted que son dañinos? No, fueron dañinos desde el comienzo, ¿no? Pero ya como se diría vulgarmente, ¿no? Se metió la pata, bueno, pues
sufra las consecuencias. Hay que ser serios. Sufra las consecuencias. Y esto le pasa a cualquier industrial en cualquier actividad. No, metió la pata, negocio. Tiene que pagar las consecuencias de haber metido la pata. Entonces, en mi opinión, repito, la única opción que tiene el gobierno nacional ahora es vivir de los impuestos. Es decir, todo lo que era este extra, que es los ingresos petroleros, como no generan nada, sino que a duras penas se sostienen, y se sostienen porque hay que sostener también los pagos que están pegados a ese tipo de pagos de deudas, claro, con operaciones chinas que están pegados a la producción petrolera. Ahora por otro lado, lo que tiene que abastecerse las refinerías locales para poder tener algo de combustibles que tienen que nuevamente ser mezclados con otras naftas de mayor octanaje que tienen que ser importadas. Es decir, créame, en mi opinión, la política petrolera verdaderamente es muy cuestionable. Qué pena. ¿Y ahora qué hacemos? País, ¿qué hacemos? No dan pie con bola. Y ayer se inventaban unas realidades impresionantemente equivocadas, pero que a los contertulios y al señor presidente les parecía lo más adecuado posible, y convalidaban a cada instante. El señor Padilla, que debe estar oyendo este programa en alguno de los hoteles capitalinos aquí en Quito, convalidar esto que usted acaba de escuchar, señor Padilla, gravísimo, querido amigo, querido colega. Aquí están, un abrazo, muchas gracias, ingeniero Ortiz, estaremos al habla.